Hola, yo soy María González Bolívar y voy a hacer mi sesión de opioides. Bueno, como introducción decir que el dolor comienza cuando un receptor nociceptivo es estimulado, viajando el impulso por la médula de forma ascendente y llegando a la corteza neurosensorial donde se produce la percepción del dolor. Decir que, bueno, son diferentes las vías implicadas, siendo todas ya importantes tanto en la percepción como en la modulación del dolor, y estas actúan a diferentes niveles. Y de aquí vienen los diferentes fármacos que podemos usar. Esto a modo de introducción, ¿vale? Es decir, que bueno, yo voy a hablar de los receptores de opioides, pero que están el resto de vías del dolor, ¿vale? Están las vías de GABA, que lo que producen también sería una inhibición de la transmisión dolorosa, que tendríamos las benzodiazepinas, el propofol y los barbitúricos. Los receptores de NMDA, que lo que hacen es aumentar la transmisión del dolor. Aquí tendríamos, inhibiendo estas vías, tendríamos, por ejemplo, la ketamina. Los receptores de AMPA como coadyuvantes, pues tendríamos el perampanel o el topiramato, que son anticonvulsivantes. De los receptores alfa-2 adrenérgicos, los mayores representantes serían la dexmedetomidina y la clonidina, que inhibirían la transmisión del dolor y mejorarían la analgesia. Los canales de sodio, ¿vale? Que tendríamos los anestésicos locales o otros como la carbamazepina, que serían coadyuvantes como anticonvulsivantes. Y de los canales de calcio, pues tendríamos la gabapentina y la pregabalina que utilizamos en el tratamiento del dolor neuropático. Pues bien, ya entrando en materia, el sistema opioide es un complejo de receptores y ligandos esencial para la regulación del dolor, el estrés y la emoción. Los receptores de opioides son receptores acoplados a proteína G cuya activación produce un efecto inhibitorio sobre la transmisión neuronal. Estos se clasifican principalmente en los receptores Mu, que son los mayoritarios, que se encuentran sobre todo en el sistema nervioso central, en el sistema límbico y en la médula adrenal y sistema nervioso autónomo. Producen como función una analgesia muy potente, tienen efectos euforizantes y bueno, decir que producen depresión respiratoria y dependencia física. Además, modulan la respuesta al estrés y la función cardiovascular. El receptor kappa, que se encuentran sobre todo a nivel espinal, en el hipotálamo y en el troncoencéfalo, y cuya función principal es la analgesia, sobre todo a nivel espinal, y está implicado en la modulación al estrés crónico y puede producir disforia y está implicado en la memoria emocional. Los receptores delta, que sobre todo actúan modulando la analgesia y tienen un papel en cuanto a la neuroprotección. El mecanismo de acción es a través de la inhibición de la liberación de neurotransmisores, puesto que disminuye la entrada de calcio, produciendo además una hiperpolarización de la neurona postsináptica y disminuyendo la excitabilidad. Todo esto hace que la transmisión de la señal dolorosa se vea disminuida. Pues bien, los opioides pueden clasificarse de la siguiente manera. Tendríamos los agonistas puros, ¿vale? Que son los agonistas completos, que son fármacos que se unen al receptor de opioide y lo activan completamente, produciendo un efecto biológico máximo. Tienen una alta eficacia intrínseca y no presentan techo terapéutico para la analgesia, sino que el efecto se ve limitado por la aparición de efectos adversos. Ejemplos de ellos serían la morfina, el fentanilo, la metadona, oxicodona, codeína e hidromorfona. Los agonistas parciales son los opioides que se unen al receptor produciendo una activación incompleta incluso aunque ocupen todos los receptores. Tienen menos eficacia y también, por lo tanto, tienen menos efectos de efectos secundarios. Un ejemplo de ello sería la buprenorfina. Los antagonistas se unen a los receptores opioides y bloquean su acción, ¿vale?
ejemplos de ellos serían la naloxona y la naltrexona, que serían los reversores farmacológicos de los opioides. Luego tenemos otra serie de opioides que son especiales, que son agonistas y antagonistas, es decir, son agonistas de uno de los tipos de receptores y antagonistas de otros, ¿vale? Tienen menos riesgo de efectos secundarios, pero a la vez pueden producir síndrome de abstinencia. Y por otro lado tenemos opioides atípicos que no solo actúan a nivel de los receptores de opioides, sino que actúan sobre otros neurotransmisores. ¿Vale? Estos son los fármacos que utilizamos muchas veces en el tratamiento del dolor crónico porque actúan a nivel del sistema serotoninérgico o noradrenérgico, ¿vale? Serían en este caso el tramador y el tapentador que explicaré más adelante, cuyo mecanismo de acción va a ser dual. En este caso tienen menos tasa de efectos secundarios. Bien, ¿cuáles son los efectos, las manifestaciones clínicas que producen los opioides? A nivel del sistema nervioso central, tienen una gran potencia analgésica porque disminuyen la percepción del dolor, ¿vale? Este es su principal efecto terapéutico. Pueden producir sensación de placer y recompensa. Pueden producir neuroexcitación a través de la activación, al producir inhibición de las vías del dolor, también se produce una activación de los sistemas de NMDA y de transmisión de glutamato, pueden producir nistagmo, rigidez y en casos graves convulsiones. Pueden producir sedación y depresión respiratoria porque disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio. Producen miosis y náuseas y vómitos por la estimulación de la zona gatillo. A nivel del sistema cardiovascular pueden producir bradicardia e hipotensión, aunque generalmente suelen ser efectos leves. A nivel del sistema gastrointestinal, al disminuir la transmisión neuronal, pueden producir inmotilidad intestinal con hilio paralítico o disminución del vaciamiento gástrico. A nivel del sistema genitudinario pueden producir retención urinaria y disminución del reflejo micional. Y bueno, pueden producir otros efectos a nivel del sistema endocrino inmunológico. Y bueno, ya decís que a nivel de la piel, que es uno de los efectos secundarios más frecuentes, pueden producir vasodilatación y prurito. Pues bien, ¿cuáles son los principales fármacos opioides y su farmacodinámica y farmacocinética? ¿Vale? Aquí voy a hacer hay varias tablas en las que quiero repasar las principales características de cada uno de ellos. Pues bien, en primer lugar, hablar del fentanilo y del remifentanilo. Bueno, los dos son agonistas puros, ¿vale? Tienen su uso en la anestesia general, ¿vale? Los dos son intravenosos. Y bueno, decir a diferencia que el remifentanilo es 15 veces más potente que el fentanilo, que la eliminación del remifentanilo es a través de esterasas plasmáticas, por lo tanto no se ve afectada la función hepática, que el inicio de acción y la vida media del remifentanilo, el inicio de acción es muy rápido y la eliminación también es muy rápida. Y bueno, en general ambos pueden producir depresión respiratoria y rigidez muscular. Igual que el remifentanilo solo se dispone de él de forma intravenosa, ¿vale? Y se usa en perfusión. El fentanilo tiene aquí os dejo varias posologías, ¿vale? Y presentaciones. De esta manera se puede usar no solo en el tratamiento agudo o en el tratamiento dentro del quirófano, sino que se puede utilizar también para el tratamiento del dolor crónico. En cuanto al tramador y el tapentador, que si recordáis eran los que decíamos que eran opioides de mecanismo dual, pues bueno, decís que el tramador es un opioide menor, ¿vale? Es un agonista de los receptores mu, inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, ¿vale? Ambos se usan para el dolor moderado severo y tienen una buena biodisponibilidad oral. Ambos duran unas 4 o 6 horas y a diferencia uno de otro, ¿vale? Decís que el tapentadol, aparte de que solo actúa a nivel de la noradrenalina, tiene menos interacciones y tiene menos efectos gastrointestinales. Por lo tanto,
sobre todo en el tratamiento del dolor crónico, ¿vale? Presenta algunas ventajas respecto al tramadol cuando aparecen los efectos adversos. Aquí os dejo diferentes combinaciones farmacológicas, ¿vale? Porque el tramadol no solo está en presentación parenteral, sino que también se puede usar en posología rectal o asociado a otros fármacos como el paracetamol o el desquetoprofeno. El tapentadol a su vez también está, bueno, es solo oral, ¿vale? Y se encuentra tanto de liberación inmediata como de liberación prolongada. Y aquí os dejo la posología. Bueno, de la morfina decís que es el opioide típico, ¿vale? Que se une a todos los receptores y que de hecho está, viene para, se puede administrar de todas las presentaciones. El inicio de acción varía si es de vía oral o vía intravenosa, pero en general pues en torno a 10-15 minutos, media hora. Y la duración del efecto más o menos en torno a las 4 horas. Respecto a la hidromorfona, decir que es un derivado semisintético de la morfina que tiene mayor potencia que esta y se usa de forma principalmente oral como en pacientes tolerantes, que se han vuelto tolerantes a la morfina, ¿vale? Más o menos tiene un perfil pues, de iniciación y de duración del efecto similar a la morfina. ¿Vale? Aquí os dejo lo que son las presentaciones y la posología. Luego tendríamos la oxicodona y la buprenorfina, que ambos son también derivados semisintéticos de la morfina. La oxicodona decís que tiene una mejor biodisponibilidad oral, por lo tanto el tratamiento de elección para tratamiento ambulatorio y tiene una farmacocinética similar a la morfina. La buprenorfina, decir que es agonista como dijimos al principio, de los receptores Mu y es antagonista de los receptores kappa. Entonces se podría utilizar también en el dolor crónico moderado a severo con menor riesgo de efectos adversos, ¿vale? En este caso, pues menor riesgo respiratorio. Y además este se elimina por vía biliar, por lo que no haría falta un ajuste en la insuficiencia renal. Aquí os dejo de nuevo las tablas de posología y de presentación de la oxicodona y la buprenorfina. Respecto a la metadona, decir que es un agonista Mu y un antagonista de los receptores de NMDA. Por lo tanto, podría ser utilizado también en el dolor crónico, ¿vale? Moderado a severo, o en el trastorno por uso por opioides, ¿vale? Pues bien, vamos a pasar ya a una parte un poco más práctica del uso de lo que son el uso de los opioides en función de sus características farmacológicas. Pues bien, el primer paciente es un señor de 58 años sin antecedentes, bueno, hipertenso, que acude a operarse de una cirugía abdominal mayor, ¿vale? Durante el mantenimiento, bueno, se mantiene con sevoflurano y una perfusión de remifentanilo entre 0,15 y 0,20 microgramos kilo minuto. En el intraquirófano se mantiene hemodinámicamente estable y bueno, en los últimos 20 minutos de la cirugía se suspende el remifentanilo y no se administra analgesia de transición, ¿vale? Cuando el paciente se despierta en la REA, está hipertenso, taquicárdico, tiene una respiración agitada y empieza con quejas de dolor intenso, ¿vale? ¿Qué creéis que ha podido pasar en este caso? Pues bien, lo que se produce es una hiperalgesia posoperatoria, ¿vale? Por la suspensión del remifentanilo. El remifentanilo produce una analgesia muy potente, pero breve, que cuando desaparece de los receptores hace que se reactive de inmediato las vías del dolor, dejando de inhibir. Por lo tanto, reaparece el dolor sin haber otra cobertura. Además, decís que las perfusiones continuas prolongadas de opioides potentes
puede producir un mecanismo de hiperalgesia, ¿vale? Tiene una mayor sensibilidad al el estímulo doloroso. Decir que, bueno, que en torno al fármaco de rescate posoperatorio, una vez estábamos en la REA de nuestro paciente, se le administra inicialmente fentanilo intravenoso. ¿Por qué? Porque, bueno, su inicio de acción es mucho más rápido, ¿vale? Y estábamos ante una escala de dolor muy alta. Posteriormente se le pone morfina, ¿vale? Para cuando se pase el efecto del fentanilo tengamos un efecto residual más largo, ¿vale? Un efecto por lo menos de 4 a 6 horas, que es el que dura la morfina. Y bueno, respecto a esto, decir que otras cosas que nos podríamos plantear, en este caso era una cirugía muy dolorosa, pero por ejemplo en cirugía con intensidad dolorosa menor, pues nos podíamos plantear, en vez de fentanilo o de morfina, podíamos plantearnos, por ejemplo, el tramadol, que dijimos que era un opioide menor. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso lo que se producía era una hiperalgesia posoperatoria. Caso 2. Bueno, pues esto es un varón de 54 años que está en tratamiento crónico con opioides, ¿vale? En este caso pues, con oxicodona, por un síndrome de espalda fallida, ¿vale? Este es un paciente típico que nos encontramos en la consulta con Alberto. Decir que en los últimos meses ha tenido un consumo progresivamente creciente de opioides y que necesita rescates frecuentes con fentanilo transmucoso. Además refiere, bueno, que el dolor, aparte de tener más dolor, ¿vale? El dolor ha empeorado, es más difuso, es desproporcionado y tiene mala respuesta a las nuevas escaladas de dosis. Además tiene una hipersensibilidad, ¿vale? Y una respuesta dolorosa aumentada a estímulos mínimos. Pues bien, ¿qué creéis que puede estar pasando en este caso? Como he dicho antes, sería una hiperalgesia por opioides, ¿vale? Se produce una alteración de los procesos, pues eso, de procesamiento y modulación de las vías del dolor, por una activación de las vías de los receptores NMDA y del glutamato, ¿vale? Produciéndose un aumento de la excitación y de la transmisión dolorosa, produciéndose una amplificación de la señal y de la excitabilidad, ¿vale? Además también disminuyen los mecanismos inhibitorios, ¿vale? Disminuyen la inhibición que producen las vías de GABA. Entonces se produce una sensibilización central amplificada, es decir, estímulos nociceptivos son interpretados con una mayor intensidad. ¿Qué estrategia se podía llevar en este caso? Bueno, pues aparte del descenso del fármaco que ya estaba usando y que no le estaba sirviendo, habría que hacer un cambio a otro tipo de opioides, ¿vale? Añadir otro tipo de fármacos coadyuvantes que inhiban otro tipo de señales de las vías dolorosas y en este caso, por ejemplo, pues un neuromodulador, ¿vale? Mejorando el paciente. Pues bien, el caso número 3. El caso número 3 es una mujer también con un caso de espalda fallida, ¿vale? Y bueno, esta paciente dice que el dolor ha ido aumentando progresivamente, que necesita aumentar las tomas de, bueno, esta paciente está con morfina y tapentadol, y bueno, que ha ido teniendo que aumentar el aumento progresivo de los rescates. Sin embargo, con respecto al paciente anterior, no tiene una hiperalgesia, ¿vale? El dolor sigue siendo mecánico parecido a las veces anteriores. Y bueno, en este caso, decir que lo que tiene la paciente, ¿vale? Es un fenómeno de tolerancia, ¿vale? Es un mecanismo donde el organismo se adapta a la exposición continua de opioides, con lo que disminuye progresivamente su efecto analgésico por la internalización y desensibilización de la respuesta intracelular, ¿vale? Produciéndose una adaptación neuronal a ese estímulo constante, entonces desaparece el efecto. En ambos casos, ¿vale? Este serían casos de tolerancia. En ambos casos, tanto en la hiperalgesia como en la tolerancia, habría que hacer una rotación de opioides, ¿vale? Esto es, por ejemplo, un ejemplo de cómo se va disminuyendo uno de los opioides mientras se va aumentando progresivamente el segundo opioide que elijamos.
Y bueno, decir que la diferencia entre ambos casos, que aunque los dos dejan de hacer efecto el opioide, pues en general en la hiperalgesia suele haber un dolor difuso con alodinia, ¿vale? Y ambas necesitan que se cambie el fármaco. Ya estamos terminando. Uno de los otros casos. Ya un paciente que está en tratamiento crónico con fentanilo y pregabalina, ¿vale? Y se produce una reducción progresiva de los opioides. Pero en la segunda bajada el paciente empieza a tener ansiedad, inquietud motora, ¿vale? Y la exploración física tiene taquicardia, hipertensión, midriasis. ¿Qué pensáis que puede estar pasando? Pues bien, es un síndrome de abstinencia, ¿vale? Cuando desaparecen los opioides de los receptores, disminuye de forma repentina la activación de los receptores MU y aparece la hiperactividad neuronal compensatoria. Por lo tanto, como consecuencia fisiopatológica hay un aumento de la liberación de noradrenalina y de la hiperactividad simpática y de los neurotransmisores excitadores. El tratamiento del síndrome de abstinencia, ¿vale? Sería, bueno, aparte de un control de los síntomas clínicos, habría que hacer una rotación de opioides, ¿vale? Y una adecuada equivalencia entre fármacos y posología, ¿vale? Aquí dejo la tabla de equivalencia que generalmente usamos, en donde se tiene de referencia la morfina, pues la morfina oral de 30 miligramos y se pueden ir haciendo factores de conversión, tanto según si sea transdérmico, oral, ¿vale? O si según el opioide que vayamos a usar. ¿Vale? Este es un caso de abstinencia. Y bueno, ya para terminar, otro caso clínico que lanzo sería, por ejemplo, la anestesia subaracnoidea, pues eso que hay que tener en cuenta dos casos, ¿vale? Si hiciéramos una cirugía de recambio de prótesis de rodilla o una hernia inguinal, ¿qué tipo de opioide utilizaríamos? Por ejemplo, podríamos utilizar para el recambio de rodilla un morfina intratecal, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que su efecto dura más, sería de hasta 24, incluso 36 horas, ¿vale? Porque es más hidrofílica, tiene mayor difusión en el líquido cefalorraquídeo, entonces tendríamos una analgesia posoperatoria prolongada. ¿Problema? Porque tendríamos prurito, náusea y más riesgo de retención urinaria y, por supuesto, podríamos tener una depresión respiratoria tardía. Por lo tanto, estos pacientes deberían de estar monitorizados 24 horas. Sin embargo, por ejemplo, en una cirugía como una hernia inguinal, pues podríamos usar el fentanilo, ¿vale? Como generalmente lo usamos. Bueno, como conclusión. Y bueno, decir como conclusión es eso, que los opioides continúan siendo una herramienta fundamental en el tratamiento, bueno, en la anestesia. Que la elección del opioide debe individualizarse según las características del fármaco, pues su potencia analgésica, iniciación, duración del efecto y perfil de efectos adversos. Que es importante el perfil del paciente, ¿vale? Pues pacientes obesos, ancianos o, por ejemplo, con alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Así como el tipo de cirugía, ¿vale? Pues, por ejemplo, una cirugía abdominal mayor o una cirugía en la que nos interese un inicio de la tolerancia precoz, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta el perfil pues, de efectos adversos, ¿vale? Y decir que, bueno, que la tendencia en la anestesia moderna se orienta hacia estrategias pues, de analgesia multimodal y de reducción del consumo de opioides precisamente por esto, por sus efectos adversos, ¿vale? Entonces, en general es importante no solo la utilización de otros fármacos, sino también de estrategias de locos regionales. Entonces, en definitiva, decir que es muy importante conocer cuáles son los mecanismos de acción de los fármacos, ¿vale? Y las vías que están inhibiendo, pues para tener un mejor control del dolor y una menor tasa de efectos secundarios.